Muy bien, nosotros ya tenemos en la pantalla a nuestro invitado, el doctor Juan Gutiérrez. Él es profesor principal de la Universidad Autónoma del Perú. Doctor Gutiérrez, como siempre, un gusto tenerlo acá en el programa. Lo saluda Mercedes Morocho. Doctora Morocho, muy buenas noches, muy agradecido por la invitación. Atento a sus preguntas. A usted, doctor, bienvenido acá al programa. Bueno, aquí la pregunta del millón, como dicen. Hay una gran facción o gran grupo de peruanos que ya está recolectando las firmas para que prospere la Asamblea Constituyente y otro grupo dice que no va a la Asamblea Constituyente. Para usted, ¿es viable esta Asamblea? Va a depender mucho, obviamente, del momento en que se proponga, digamos, de manera formal, ¿no? Esta salida, esperemos, democrática, ¿no? Hacia hacia una nueva Carta Constitucional, que es en principio lo que se está planteando, ¿no? Sin embargo, habría que evaluar también otros factores, ¿no? Que de alguna manera nos pedían abrir paso en este momento a reformar, si es que ese es obviamente el objetivo que se pretende alcanzar, digamos, a partir de estas iniciativas que son legítimas, son perfectamente válidas en el país en este momento, como también la posibilidad de cambiar, porque en realidad el dilema o la disyuntiva o el debate público es si reformamos o cambiamos. Y eso tiene que ver, obviamente, con un análisis técnico que se tenga que practicar, considero, desde los gremios profesionales. Hace algún tiempo tuve la oportunidad también de participar por la gentil invitación del presidente de la Junta Nacional del Colegio de Abogados del Perú a un evento. Me invitaron para tocar precisamente este tema y yo en un primer momento mencioné de que el camino es viable para una reforma. De momento, porque necesitamos retomar sobre todo la recomendación de la Comisión de Bases para la reforma de la Constitución, que ya en el año 2001 había entregado, obviamente, al gobierno por entonces del presidente Valentín Paniagua, y en años sucesivos se han ido de una forma recordando estas recomendaciones en diversos fallos, incluso emitidos por el Tribunal Constitucional. No olvidemos de que en un primer momento el actual o el que por entonces fuera director de la Casa de la Constitución plantear incluso una demanda de inconstitucionalidad contra el actual texto, ¿no? Calificándolo de ilegítimo, y el año siguiente el Colegio de Abogados del Cusco también plantearía una demanda de inconstitucionalidad, precisamente contra la misma Carta del 93. Ninguna de estas dos demandas de inconstitucionalidad surtió el efecto esperado, y el criterio adoptado por el Pleno del Tribunal Constitucional fue que deberíamos remitirnos siempre al informe de bases de la Comisión, o el informe de la Comisión de Bases de la Reforma de la Constitución Política 93, ¿no? Que ya ha realizado un estudio técnico que considero yo, de la perspectiva técnica, se debería retomar para poder evaluar, digamos, el camino que sea más saludable y en consecuencia el más favorable para el país. Interesante, doctor. Entonces, hemos visto este tema de la Asamblea Constituyente. Pasando ya al tema de fondo del Congreso mismo, hemos visto que, eh, si bien es cierto, el cargo de congresista es un cargo de representación, es un cargo que trae mucha esperanza al pueblo peruano, porque cuando uno elige un congresista, al menos las que están en el interior del país, quieren llevar la voz o su voz al hemiciclo para que puedan ayudarlos en los temas más importantes, a veces en el agua potable, en las vías de acceso, en los colegios, en el tema de salud, etcétera, etcétera. Pero vemos hoy en día que existen congresistas que dicen que no les alcanza el sueldo, doctor Juan Gutiérrez. ¿A usted qué opinión le amerita a ello? Bueno, en principio, en la clase política ya nos tiene acostumbrada de alguna manera a ejercer su libertad de opinión y de expresión, ¿no? En esos términos, ¿no? Eh, Debo recordarles de que a partir de la dación de la ley 31042, que permitió la reforma de al menos dos artículos ligados precisamente al ejercicio de la función pública en el Perú, establecía, al menos en la exposición de motivos, que lo que se busca con esta reforma, respecto, sobre todo, quiero un poco contextualizar mi explicación en lo siguiente. Se modificó por el artículo 34A y 39A a nuestra Carta Constitucional vigente, de alguna manera para poder asegurar que el perfil del funcionario público se alinee dentro de lo que es la probidad, la integridad y sobre todo la defensa, pues, de los fines de nuestra administración pública. En ese sentido, el tema salarial debería pasar a un segundo plano, porque lo primero que tenemos que asegurar es que ese servidor, ese representante de la patria,
cumpla precisamente con ese perfil, ¿no? De defensa de la legalidad, de defensa obviamente del sistema democrático de derecho, de defensa del Estado constitucional y democrático de derecho, ¿no? Eso es lo que tenemos que todos, del sector público y privado, fundamentalmente garantizar, ¿no? En ese sentido, sin perjuicio de respetar la postura de la señora representante de la patria, en este caso de la señora congresista, que obviamente es de conocimiento público su apreciación sobre ello, considero de que tienen que en todo caso retornar al cauce regular la actividad legislativa y sobre todo ocuparse de los temas que son de interés para el país, ¿no? Es lo que al fin y al cabo le interesa al peruano que nos está viendo en este instante, en la opinión pública, lo que quiere es que le resuelvan sus problemas, al menos lo de alta prioridad. Doctor Juan Gutiérrez, con su amplio bagaje en cuanto a lo que viene a ser diversos temas del derecho, tenemos también el pedido de pensión vitalicia tanto del expresidente Merino como del expresidente Sagasti, que fueron en su momento encargados de la presidencia por las circunstancias que ya todos conocemos y que están pidiendo hoy en día su pensión vitalicia. Y por otro tenemos nosotros, a otro lado también tenemos en el caso del presidente Vizcarra, que fue vacado, que luego ha sido sancionado pues para que no ejerza su labor de congresista, pero también usted cree que son dos casos diferentes, ¿no? Un presidente electo, pero que digamos se comportó mal y por ello debería tener pensión vitalicia presidente Vizcarra, y en el otro caso están solicitando la pensión vitalicia tanto Merino como Sagasti. ¿Qué opinión le merece usted? Bueno, en principio es sabido de que el tema previsional que tiene que ver con criterios propios de lo que es la seguridad social, digamos, muchos son los llamados, pero pocos son los elegidos, ¿no? En el país, porque eso responde fundamentalmente a criterios técnicos y sobre todo disponibilidad presupuestaria. O sea, más allá de la gestión que se pueda realizar, que es legítima, se puede realizar, digamos, a nivel de un representante en el Congreso. En este caso estamos hablando de dos exmandatarios de la República. Ellos pueden, obviamente, realizar, pero eso es viable, técnicamente hablando, si es que el Estado cuenta en este momento con la provisión presupuestaria para poder hacerla efectiva, ¿no? O sea, de mi modesto punto de vista, o sea, nadie puede negar de que ellos han ejercido, obviamente, el cargo más importante de la República, ¿no? Sin embargo, el tema, obviamente, de recursos va a depender mucho de lo que el Congreso finalmente apruebe, ¿no? Porque es en este órgano del Estado en que se va a definir finalmente si es que eso se incorpora o no a partidas presupuestarias de los próximos años, ¿no? Porque eso no sale, obviamente, del sector privado, ¿no? Sale, obviamente, de los bolsillos de los peruanos a través de financiamiento del pago de impuestos, sobre todo, ¿no? Y tiene que ver ya, digamos, con un aspecto eminentemente técnico por parte, obviamente, del MEF, previa aprobación del pliego a nivel del Congreso de la República. Doctor, pasando al tema de la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, esta semana falleció uno de ellos, pero sin embargo todavía siguen sesionando porque necesitan 5 de los miembros para hacerlo. Pero tenemos un Tribunal Constitucional con los mandatos cumplidos, eso es una verdad. ¿Usted cree que próximamente se pueda de una vez llegar a un consenso y elegir a estos nuevos representantes del TC? Bueno, en principio, hacer también pública mi momento también de ese momento de consternación ante la pérdida del doctor Carlos Ramos Núñez, un gran jurista, hombre que ha sabido obviamente enaltecer, ¿no? La historia del derecho en nuestro país. Hemos tenido el honor de poder conocerlo obviamente en el ejercicio también de las actividades académicas aquí en Lima, y conocemos mucho de su desenvolvimiento en el Instituto Ribagüero, incluso fue coordinador del Círculo de Estudio Histórico, y lamentamos en principio esta pérdida repentina a tan temprana edad. Y en cuanto a la pregunta que usted formula, en realidad esto se ha tenido que resolver hace mucho tiempo, ¿no? Porque estamos hablando del órgano que tiene la máxima responsabilidad en lo que respecta a la defensa de la constitucionalidad en el país, ¿no? Y sobre todo porque, de acuerdo a la ley, al artículo 1 de su ley orgánica de creación, es el supremo intérprete. Por sus, digamos, en su escenario, en su espacio, pues, se tienen que discutir los temas que hace tiempo se han debido evitar que lleguen a debate o a discusión en el seno del Congreso, ¿no? El ejemplo
notorio fue lo referente a lo que es incapacidad moral. El TC tuvo la posibilidad en su momento de definir, obviamente, el alcance de este supuesto previsto en el artículo 112 de nuestra Constitución, pero bueno, quedó, digamos, en pendiente, ¿no? Y ahora, con la elección de los 6 magistrados que tendrían que conformar el Pleno, con esa tarea pendiente no nos hace más que reevaluar o repensar también en otras estrategias, ¿no? Digamos, la posibilidad en su momento de incorporar de repente a la Junta Nacional de Justicia dentro del proceso, ¿no? Para poder elegir de pronto a estos magistrados, porque se han planteado en realidad, doctora Morocho, diversas estrategias o alternativas, ¿no? Para poder elegir. En principio, la actual fórmula, ¿no? que se maneja a nivel del Congreso es, digamos, entre comillas, la más democrática, pero a la vista de los hechos es de pronto ineficiente, sobre todo por la importancia que tiene este órgano del Estado para poder resolver pues, los temas en vía de proceso de la libertad o en materia de procesos orgánicos, ¿no? Y ahora con esta baja importante, ¿no? Dentro de los magistrados, ya que estaban con mandato vencido, se van a tener que hacer algunos replanteamientos respecto al quórum, por ejemplo, ¿no? Esa es una cuestión que también yo también quedé un poco llegué a la reflexión, ¿no? Tras la fatídica noticia del fallecimiento del doctor Ramos Núñez. Entonces, tiene una tarea pendiente el Congreso, urgente de poder elegir en este momento a los magistrados, y esperemos, pues, si es que este Congreso se anima, pues, a replantear alguna otra estrategia que permita ser más ágil, sobre todo la elección de futuros nuevos magistrados, ya que ahora se está tratando de reformar la Carta Constitucional, y que eso va a llevar de alguna manera, doctora Morocho, a que se puedan hacer algunos replanteamientos en lo que respecta a la ley orgánica del Tribunal Constitucional y en la posible intervención de la Junta Nacional de Justicia. ¿Por qué no? Importante reflexión y sobre todo quizás de accesitarios, ¿no, doctor? Como hemos visto, nos ha penado mucho la temprana partida del doctor Carlos Ramos Suyo, un hombre a carta cabal, un hombre del derecho, un jurista, catedrático, muy conocido, reconocido, en todo el medio de los abogados, ¿no? Es una pena. Pero bueno, quizás plantear el tema de los accesitarios, ¿no? Porque entendamos, viendo ya la situación del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, que debe estar integrado por las 5 personas según el artículo 179, y el que falta es el representante que debe ser elegido por el Ilustre Colegio de Abogados de Lima ante el Jurado Nacional de Elecciones, cuya participación debió de darse en 2 frustradas fechas, que una fue el 5 de marzo y la otra ha sido el 25 de agosto, donde yo también estoy participando con el número 1, pero como dice el Comité Electoral, existen sendas intromisiones y ha habido una gran demora en la entrega de los padrones 5 veces de la OMPE, no se publicaron en su momento los comunicados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ante todo ello, el Congreso dio una norma por la cual se viabilizaba en algún momento, por supuesto la norma rige para adelante, en un tema de los accesitarios. Quizás esa misma figura podría implantarse en el tema del TC, porque estamos viendo pues esta situación que a veces son parte de la vida, ¿no? Como la temprana partida del doctor Ramos Suyo, quizás lo mismo podría ser en la elección, bueno, podría darse, porque claro, en el caso del Congreso, en el caso del Jurado Nacional de Elecciones, se quería a la mala hacer el tema retroactivo, doctor Gutiérrez, es decir, quería traerse a los accesitarios del doctor Chanamé, cuando el doctor Chanamé ya había cumplido su periodo y por supuesto en su periodo ya, aparte de que cuando él fue elegido no tenía accesitarios, había un primer y segundo lugar, uno el doctor Gunter González y 2 la doctora Portocarrero. Ya, mi amor. Sí. Entonces, y 2 la doctora Portocarrero. Pero bueno, en fin, a las finales el doctor González declinó, no aceptó. Ya, mi amor, ya voy. Declinó, pero a las finales, pues, eso era una ley con nombre propio, ¿no? Doctor, ¿cómo ve usted el tema de la coyuntura y el panorama? Lávame las manos. Bueno, la situación es para tocarla y tomarla con pinzas porque definitivamente requiere de muchos consensos, requiere sobre todo de mucha participación de los gremios profesionales, dado que
sea uno u otro el camino que asumamos, sobre todo para poder llevar adelante una adecuación, digamos, de nuestro ordenamiento jurídico constitucional a las exigencias sociales vigentes, requiere sobre todo pues de intervención no solo de abogados, requiere de intervención de profesionales diversos, porque está demostrado, doctora Morocho, de que problemas complejos exigen respuestas multi, intra y transdisciplinarias. Entonces, se ha creído durante muchos años, doctora, de que la reforma de la Constitución, reforma normativa, solo es posible pues llevarla a cabo desde el punto de vista de la perspectiva legal, que era su error. En el país, sobre todo un país tan diverso, en la que se respira, digamos, un carácter o un clima pluricultural, en la que necesitamos respuestas obviamente a diversos problemas, no solamente en Lima, la que se ha seguido asumiendo todavía como el centro del poder del país, sino que necesitamos con urgencia que sobre todo los pueblos del interior del país sientan no solamente representados del Congreso de la República, sino en términos de políticas de Estado, que si bien es cierto es la parte técnica en la gestión pública, pero requiere sobre todo el concurso de profesionales diversos. Por ejemplo, la Ciudad Autónoma del Perú, que tengo el honor de colaborar y hacer vida docente, incluso labores de investigación, siempre vinculo a los estudiantes, de que no solamente se centre en el análisis jurídico o el análisis de un proyecto de ley, digamos, de la mirada jurídica, es decir, no solamente sino que necesitamos recurrir a otras disciplinas auxiliares, porque eso nos permite tener, digamos, una visión más holística integral de ello. Y es la misma estrategia que considero que deben ser empleadas también por los que ahora tienen la responsabilidad de dirigir los destinos del país a nivel del ministerio, a nivel, por ejemplo, de los mismos órganos de justicia. Se ha visto, por ejemplo, ese divorcio que hay en cuanto a resolución de conflictos en el interior del país, y de igual manera, cuando se trata de una forma de imponer o en este caso, de imponer o de establecer algún tipo de sanción, es generalmente desenfocada, ¿no? Digamos, del contexto social. Entonces, eso dice mucho de la realidad que enfrentamos como país y sobre todo que mantenemos esa visión centralista que tiene que ser progresivamente superada. Y eso requiere, obviamente, de profundizar, obviamente, en los estudios, obviamente, de la realidad nacional. Es importante que el que está, obviamente, ejerciendo una labor pública, una función pública, tenga una mirada ecocéntrica de todo ello. Repito, vivimos en un Estado plurinacional. Es cierto que no está reconocido formalmente en nuestra Carta Constitucional, pero somos parte de un Estado plurinacional y necesitamos esa reconciliación entre lo que en su momento Matos Mar consideraba como el Perú oficial y el Perú no oficial. Es indispensable eso porque sin reconciliación definitivamente no van a haber consensos. Y al no haber consensos no habrá reforma constitucional o política que pueda obviamente alcanzar los objetivos previstos. Y eso es algo que se tiene que apuntalar, se tiene que considerar sobre todo, no solo, pues repito, del punto de vista de los congresistas o de la gente que está en el Ejecutivo, sino desde la sociedad civil también, ¿no? Llegar a ese nivel de comprensión pues requiere de un trabajo integrado, ¿no? Definitivamente, sector público, sector privado, sociedad civil, gremios profesionales, ¿no? Y se necesita precisamente ahora que ya hemos alcanzado 200 años pues, de ciencia y tenemos que ya reafirmar, ¿no? Estos lazos de identidad nacional y sobre todo pues de comunión en aras de objetivos, digamos, de largo alcance. El tema pendiente que queda en agenda es justamente esta descentralización, mirar el interior del país, doctor Gutiérrez, que es básico. A veces muchos se quejan de lo que está pasando y por qué la elección del actual gobierno, pero es justamente por la desidia de clamor del que ve del peruano de pie interior del país al no encontrar pues soluciones a obras públicas que sean viables. Conversábamos con uno de nuestros invitados que decía que en el interior del país, por ejemplo, habían construido pues un estadio en un lugar donde la gente era adulta mayor, ¿no? Entonces, y tenemos pueblos en los cuales se realizan obras que son monumentos que
simplemente por el ánimo de gastar, cuando no tienen una posta médica, no tienen un colegio, no tienen internet, las tablets no les ha llegado, por ejemplo, en las últimas promesas que hizo el expresidente Vacado, tenemos que la vacunación, la gente no cree en la vacunación por todo lo que ha visto, tenemos más de 200.000 familias afectadas, entonces vemos que el tema se torna complejo, pero también pedimos a los representantes pues que realmente realicen su labor, no se estén preocupando por el tema del gasto. Bien, lo conversábamos con nuestro anterior invitado, el doctor excongresista Víctor Andrés García Belaúnde, que la labor es de representar y la labor es de servir a la población, porque si uno sabe cuánto es lo que gana, entonces después cuando llegas a ser congresista no te quejes, pues. Entonces no es viable que vayas y te quejes, ¿no? O sea, tú vas a un trabajo y te van a ofrecer un sueldo, digamos, en la manera particular, y si tú sabes que no te va a alcanzar, ¿ya para qué te presentas? O sea, de arranque vas a ir a quejarte, no es así, ¿no? Entonces, en este caso, el congresista sabe lo que va a ganar y va y se queja porque no le va a alcanzar. Entonces, si sabes que no te va a alcanzar, no postules a congresista, porque porque si estás con, entonces, en todo caso, cuando vas a juramentar, juramentas por Dios y por la plata, que ya hemos visto, y no es así. Penoso el tema, doctor, pero esperamos que también se tenga una mejor visión en el Jurado Nacional de Elecciones en cuanto a lo que viene a ser las revocatorias de aquellas autoridades municipales, regionales, que se han enriquecido, bueno, durante la pandemia. No puedo adelantar opinión si es que llego de repente al jurado, pero es un tema que hay que verlo con bastante sentido, ¿no? Sobre todo si han llegado a esos puestos tan altos y se han favorecido. Vemos canastas mermadas, vemos tablets que no les llegaron, en fin, se jugó con los sentimientos y sobre todo con la vida de los peruanos, doctor. Pero ya será materia esto de una próxima entrevista con usted. Como siempre, un placer, doctor Juan Gutiérrez, por haber compartido esta noche con nosotros temas tan importantes. Mi agradecimiento a usted, doctora Morocho, y siempre presto Perú no. a cualquier otra invitación. Buenas noches. Muchas gracias.